de la última ronda de seminarios que hemos tenido durante todo el año. Al final de la mañana nos acompañará el director de la Oficina Internacional del Trabajo y con esto pondremos fin, como os digo, al conjunto de 5 seminarios talleres que hemos tenido sobre el tema de Universidad de Desarrollo. Así que empiezo por presentaros a Ana Alcalde, que es directora de la Fundación Alianza por la Solidaridad. Es experta en cooperación internacional para el desarrollo, tiene experiencia en procesos de cambio y fortalecimiento institucional, en temas de planificación y seguimiento de proyectos, y así como en el tema de enfoque de género en desarrollo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho de la Unión Europea por la Carlos III, tiene Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid con la investigación Teoría sobre la Gobernanza Global, y actualmente, como os decía, es directora de Alianza por la Solidaridad, que ya os contará, es una fusión de varias ONGs españolas, ¿no? Habitáfrica, IPADE y la propia Solidaridad Internacional. Entre 2008 y 2012 trabajó como directora ejecutiva de la Fundación Solidaridad Internacional y anteriormente como responsable de políticas públicas y de calidad en la ayuda en el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación de la Fundación Carolina. Y en la empresa de Servicios para el Desarrollo, también en el PNUD como consultora, en el Instituto de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense. Cuenta con 17 años de experiencia profesional en el ámbito de la cooperación, prácticamente en todos los contextos geográficos, América Latina, África, Oriente Medio y Europa del Este, ¿no? Y como os digo, es muy conocedora de todos los procesos de lo que llaman hoy la Agenda Global y también ha trabajado con nosotros como profesora en nuestro curso de cooperación sobre temas los de gobernabilidad democrática. Así que nada, Ana, bienvenida y buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Eliseo. Pues nada, me voy a poner el cronómetro, a ver, para ser exacta en el tiempo. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder venir a Ciudad Real a hablar de estos temas, ¿no? A hablar de desarrollo, a hablar de cómo se está renovando y cambiando las políticas de cooperación y de una cosa tan compleja como quizás un nuevo modelo, unos nuevos elementos para cómo van a gobernarse las políticas de desarrollo en los próximos 15 años, porque en este momento os sonará ya que los objetivos de desarrollo del milenio terminan su plazo en el año 2015, eran unos objetivos a cumplir en un periodo de 15 años y ya comenzaron este año las negociaciones para el siguiente paquete de objetivos, que será el año 2015 al 2030. Bueno, yo siempre pienso, yo nací en el año 69, vamos a decir que nací en el 70, o sea, en el año 2030 tendré 60 años, estaré, bueno, todavía me quedarán 15 años de trabajo, ¿no? Porque acabaremos jubilándonos a los 75, pero bueno, en realidad ya habrá sido el grosso de mi vida profesional, o sea que pues, estamos hablando de un periodo de tiempo, pues que será relevante. Vosotros que seréis más jóvenes que yo, pues quizás esta agenda que estoy presentando sea la que esté vigente en los 15 años clave de vuestro inicio o de una parte importante de vuestro desarrollo profesional. O sea que vitalmente va a ser el paraguas, el marco en el que vamos a trabajar y vamos a trabajar las personas que nos dedicamos a la cooperación. Bueno, entiendo que no son especialistas en cooperación, estáis formándose en la Escuela de Relaciones Laborales, entonces, bueno, voy a tratar de hacer la conferencia interesante y accesible para gente que no son profesionales en la cooperación, pero si veis que hay cosas que hace falta explicar más despacio, pues levantáis la mano y me comentáis, ¿no? Doy por hecho que ¿os suena que son los objetivos de desarrollo del milenio? ¿O no? Sí. Eso sí, ¿no? ¿Sí? Si es no, decidme no. ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces queda claro que estamos hablando de lo que va a venir después del 2015, ¿no? Y por eso lo llamamos nueva agenda de desarrollo, porque es el nuevo acuerdo internacional o global que se está negociando en este momento. Y centramos la conferencia en cómo se va a gobernar esa agenda, porque bueno, esta nueva agenda que se está debatiendo tiene sus luces y sus sombras, como todo en política y muchísimo más en política internacional, y esta es una cuestión totalmente de política internacional, la agenda de desarrollo, pero
nos parecía que quizás lo que es más interesante y renovador de todo, o una parte, no lo más interesante, pero una parte de las más interesantes es los nuevos elementos que plantea sobre cómo se gobernará esta agenda. Es decir, quién tendrá responsabilidades de cumplir y llevar a cabo los objetivos de esta agenda, ante quién responderán los actores que tengan responsabilidades de llevar a cabo esta agenda y a través de qué mecanismos podrá controlar a estos actores o podrá exigirse rendición de cuentas a estos actores, ¿no? Eso es lo más interesante. Y es lo más interesante porque además lo haremos en un espacio político que no es el nacional, que no es el estatal y que tampoco es exactamente el internacional, y ahora veremos por qué. Es como una dimensión que va más allá de lo internacional, de las relaciones entre estados, que es el espacio político que se está generando de lo global, que lo llaman diferente al internacional porque ya no es exclusivamente de los estados ni está controlado por las reglas de relaciones interestatales exclusivamente, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, vamos allá. Un poquito de recordatorio, ¿no? ¿De dónde venimos en las políticas de cooperación al desarrollo? Bueno, pues venimos lo primero, de un mundo internacional de estados y del gran club de donantes, que ha sido el que ha venido marcando las reglas de la cooperación, sobre la base, eso sí, de la voluntariedad, no de la obligatoriedad, pero sí de la voluntariedad, de firmar acuerdos, de estar de acuerdo, de que los estados aceptaran cumplir esas reglas, que ha sido el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Entonces, os digo, era un mundo internacional de estados, la cooperación al desarrollo fundamentalmente era una política que hacían unos estados en relación a otros estados, y quienes las definían el contenido de esa política, el volumen como esa política había de financiarse, eran los estados, y lo hacían a través de consensos internacionales basados, como os he dicho, en la voluntariedad y sobre todo consensos internacionales en los que el acuerdo fundamental ocurría entre los donantes, entre los países que tenían dinero para donar a los supuestos de países ricos a países pobres, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos de donde venimos, que a partir de ahora cada vez va a ser menos así. En segundo lugar, venimos de una lectura política de lo que ocurría en el mundo, en el que lo elemental, lo esencial, lo fundamental era la brecha que había entre países ricos y países pobres. Esta definición pues, fue cambiando a lo largo de los años con distintas denominaciones técnicas, pero básicamente la idea subyacente era que había un grupo de países que concentraban la riqueza y que tenían una política de limitada envergadura económica, pero de cierto peso político en algunos momentos y de enorme peso, si me permitís usar la palabra, ético-moral, que permitía canalizar alguno de esos recursos de los países ricos a los países pobres para, en teoría, conseguir que esos países dejaran de ser pobres, fundamentalmente asumiendo el modelo de desarrollo que tenían los países ricos. Es decir, simplificando mucho, damos una serie de recursos y de apoyo de los países ricos a los países pobres para que se vuelvan como los países ricos, con la misma forma de vida, el mismo modelo político, el mismo tipo de sociedad. Bueno, y eso era lo que se llama el paradigma norte-sur. Los países ricos, en teoría, geográficamente, estaban sobre todo colocados en el norte del mundo y los países pobres, en teoría, estaban todos colocados en el sur del mundo. Y ese lenguaje, pues a lo mejor todavía suena, los países del norte, los países del sur todavía está vigente, todavía se está utilizando. Por otro lado, esta canalización de fondos y de recursos se hacía con un concepto político que es la ayuda oficial al desarrollo, AOD, ahí lo pongo, era la AOD. Y básicamente esta ayuda oficial al desarrollo era un esfuerzo fiscal que hacían las clases medias de los países occidentales para transferirlas a
las clases, digamos, a la ciudadanía de los países pobres. Y esas clases sociales en los países pobres, pues casi no había clases medias. Fundamentalmente tenías una élite y una gran cantidad de gente que pertenecía a clases populares, ¿no? Entonces, todo el concepto de AOD era ese esfuerzo fiscal de los ciudadanos europeos, y además estaba fundamentalmente occidentales, fundamentalmente europeos. Y otro elemento que inspiraba este sistema de cooperación al desarrollo del que nosotros venimos, basado en relaciones entre estados, basado en una concepción del mundo norte-sur, que giraba en torno a la AOD como esfuerzo fiscal de los ciudadanos, presentaba la solidaridad como esencial valor político que la inspiraba. Nosotros, que tenemos una situación, digamos, privilegiada, vamos a tratar de ser solidarios con aquellos que tienen menos oportunidades y situaciones mucho más difíciles que la nuestra, ¿no? Entonces, estos serían como los 4 pilares de los que nosotros venimos. Y no necesariamente, de hecho, yo creo que casi ninguno de estos 4 pilares a día de hoy están intocables en el mundo en el que vivimos. No digo que hayan desaparecido como elementos inspiradores de la política, pero como poco están en cuestión. Y está en cuestión que vayan a ser tan principales y relevantes en el mundo que viene y en la agenda que se está negociando después del año, para los próximos años después del post-2015. Bueno, y entonces, ¿qué ha cambiado? Vamos a ver qué han cambiado yo he elegido algunos, 4 o 3 cosas, ¿no?, que han cambiado y que nos ayudan a entender por qué la agenda que viene de desarrollo va a ser diferente, ¿no? Para empezar, ha aumentado enormemente esa sensación de que hay que responder, esa opinión generalizada, cada vez con mayor peso político, de que hay que responder con urgencia a los problemas ambientales. Y esa forma de reconocer la urgencia de tener que resolver los problemas ambientales plantean una mirada sobre el mundo que nos dice que el mundo ya no es tanto norte-sur, es global y es uno. Y los problemas ambientales son de todos porque están íntimamente conectados. Mientras que podríamos discutir durante horas, nosotros en Cooperación defendemos que la pobreza también es un fenómeno global, como la crisis ambiental, pero podríamos discutir muchísimo durante horas si efectivamente es global o no, las causas de pobreza, etcétera. Habría gente que estaría de acuerdo, gente que no. Creo que en el caso de que los problemas ambientales son globales y afectan a todos, esa discusión se resolvería muchísimo más rápido, habría una aceptación generalizada de que es así, ¿no? Entonces nos proyectan un mundo global y un mundo que es uno. Por otro lado, también la urgencia de responder a la crisis ambiental pone de manifiesto de una manera descarnada la incapacidad del Estado, del modelo de Estado que tenemos hoy en día, para abordar de manera unilateral este tipo de problemas. O se hace de manera colectiva, de forma coordinada, entre todos, o al menos sino entre un grupo sustancial de estados, o no es posible resolver esos problemas porque están interconectados y porque son muy globales. O sea que ya no es cualquier cosa que venga, ya no es una solución de unos pocos, tiene que ser una solución de todos. Esta urgencia creciente de los problemas ambientales también ha generado una confluencia de agendas. Durante muchísimo tiempo, lo que era la agenda política, el trabajo en cooperación al desarrollo, se hacía en un espacio político, conceptual y sociológico diferente del trabajo que se hacía en defensa del medio ambiente. Las políticas medioambientales eran unas, las de cooperación al desarrollo eran otras. Los mecanismos de financiación de las políticas ambientales eran unos, los de la cooperación al desarrollo eran otros. Los actores políticos responsables en instituciones internacionales, en instituciones estatales, en instituciones subestatales, responsables de las políticas medioambientales eran unas, de las políticas de cooperación al desarrollo eran otras. Los actores sociales que daban seguimiento,
que daban seguimiento, empuje, apoyo a las políticas medioambientales eran unos, y los actores sociales que trabajábamos en la cooperación al desarrollo, que empujábamos las agendas de desarrollo, éramos otros. Esa es uno de las separaciones, de las divisiones que ahora mismo se están rompiendo en la nueva agenda de desarrollo. Lo que ha ocurrido es que los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio se van a llamar, ya está decidido, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la última cumbre de seguimiento de Rio+20, lo que se acordó es que la agenda internacional que seguía todas las cuestiones ambientales se iba a fusionar con la agenda que seguía las cuestiones de desarrollo, porque ambas problemáticas, ambos espacios políticos no son divisibles, están íntimamente unidas. Una causa fundamental de la pobreza y de las desigualdades en el mundo tiene que ver con las crisis ambientales y, a su vez, la forma en la que organizamos nuestro sistema económico y nuestro sistema político provoca crisis ambientales. No es un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno del ser humano. Por tanto, esta urgencia creciente de los problemas ambientales ha generado esta confluencia de agendas. Esa confluencia de agendas políticas en el discurso, en el futuro probablemente traerá una confluencia también de los actores políticos institucionales y de los actores sociales, que antes trabajaban en estas dos políticas de manera separada y a partir de ahora lo van a tener que hacer de manera conjunta. Y, por último, otro elemento que ha sido muy interesante que aporta este reconocimiento de la crisis ambiental ha sido que, claro, las soluciones a las crisis ambientales pasan, en la mayoría de los casos, por soluciones que afectan al corazón del sistema, son sistémicas. Incluso se presentan como soluciones históricas, en el sentido de que o reconocemos los límites del planeta o se acaba nuestra forma de vida. O sea que es una agenda que se presenta con una visión holística, sistémica, amplia, que va al corazón de cómo funcionan nuestras sociedades y además con esa visión de que estamos ante un hito histórico. Mientras que las cuestiones del desarrollo, a pesar de que un sector que trabajaba estos temas reivindicaba su carácter sistémico y su carácter histórico, solamente de manera marginal fueron vistas así. Entonces, lo que aporta esta confluencia de agendas también es que es muy difícil abordar la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como se van a llamar a partir de ahora, sin poner sobre la mesa las deficiencias en la manera en que todo nuestro modelo global de reparto de sistema productivo, de sistema de consumo, de reparto del poder, de relación con la naturaleza, quede sin estar afectado, ¿no? Se pone de manifiesto eso y, por otro lado, con esa visión de que es la historia, o lo resolvemos o nuestra civilización acaba, ¿no? Bueno, entonces este sería un primer elemento que ha cambiado y que fuerza justamente que estemos ante un escenario nuevo, aunque sea en la forma de mirar las cosas, porque luego otra cosa son las estructuras de poder, pero hablaremos de eso al final. Por otro lado, otro elemento también que ha sucedido y que ha cambiado y que afecta bastante a esta agenda que se está fraguando es el impacto que ha tenido la crisis, lo que empezó como una crisis financiera en el año 2008. De nuevo, esta crisis ha puesto de manifiesto, de una forma muy cercana para la mayor parte o para una parte importante de las ciudadanas y los ciudadanos del mundo, que el mundo es global y es uno, y que lo que ocurre en un punto lejano del planeta, en un centro financiero lejano del planeta, tiene un impacto enorme en la economía real de millones de personas. Que hay esa conexión y que además las soluciones a la crisis financiera no se pueden adoptar tampoco de forma fraccionada
ha demostrado también la falta de capacidad política de los estados para dar soluciones exclusivamente desde la visión estatal, y en general ha puesto de manifiesto la falta de capacidad política de los estados frente a lo que se llama esa especie de entelequia, de concepto político-económico que son los mercados. Es decir, no solo nos ha demostrado que el mundo es global y uno, y lo ha hecho en algo que afecta muy directamente a la vida de los ciudadanos, ¿no?, sino que además ha puesto de manifiesto la ineficacia del Estado para resolverla y que existen otros poderes políticos que tienen enorme influencia en la vida real de las personas y que ya no son los gobiernos. Quizás en el momento en el que nos encontramos de la crisis financiera todavía quede un trabajo por hacer a la hora de identificar cuáles son exactamente estos nuevos centros de poder, ¿no? Pero sí que hay una concepción ciudadana bastante amplia, que además me atrevería a decir que es global, que no es solamente de los países occidentales, de que hay otros poderes que escapan de lo que es el poder político tradicional, que en este momento tienen enorme influencia sobre la vida de las personas. Directa, no indirecta, directa. Y la otra cosa que ha revelado la crisis del 2008 es la crudeza de la desregularización financiera, ¿no? Algo que hasta ahora, bueno, pues creo que el primer caso así brutal que vivimos, lo vivimos a principios de los 90, cuando Soros hizo aquel movimiento especulativo contra la economía de Tailandia y se hundió, pero había quedado casi como algo anecdótico, ¿no? Sin embargo, la repetición de casos en los que la ausencia de control sobre lo que es la economía financiera, la proliferación de casos de ausencia de control sobre la economía financiera y el impacto que esta ausencia de control provoca de nuevo en las economías reales de la gente se ha vuelto también muchísimo más manifiesta y clara. Entonces se ha revelado con la crisis del 2008 una característica de la realidad política del mundo que viene. Y además se ha puesto de manifiesto la dificultad enorme real para regular ese tipo de movimientos especulativos, para regular a la economía financiera. Ha habido algunos intentos que han quedado en meros tímidos intentos después de la crisis del 2008. Lo más que se ha conseguido ha sido la aprobación por algunos estados de la Unión Europea de una especie de la tasa de transacciones financieras, de un pequeño impuesto que se pone a algunos movimientos súper especulativos y que ni siquiera ha sido aprobada por todos los estados de la Unión Europea. Solo algunos de ellos, entre los que está España, han aprobado que esta tasa se ponga en marcha en los próximos años. O sea que es digamos que es una respuesta política muy pequeña frente a todo el impacto que está produciendo la desregulación de la economía financiera. Y por último, no digo que estos sean los únicos impactos, pero este es otro de los impactos que es útil para entender lo que se está negociando ahora en lo que llamamos el post-2015, es que la crisis del 2008 también ha expuesto la complejidad de las desigualdades y encima las ha agudizado. Se ha generado un mundo que es todavía más desigual que el mundo que había antes de 2008. Las ha complejizado y las ha agudizado, las dos cosas. Y gracias a esa complejización, o sea, entender que las desigualdades van mucho más allá de las desigualdades entre los países ricos y entre los países pobres, que las desigualdades se dan y quedan muy manifiestas por razones de género, por razones de identidad, por razones de filiación política, por razones de edad, por ejemplo. También ha quedado muy manifiesto que las desigualdades dentro de lo que es el espacio político del Estado también se han ampliado. Ha revelado también, con bastante crudeza, cómo la riqueza global, que está concentrada en unas pequeñas manos,
dejando excluidos de la riqueza global no ya a un grupo de pobres, sino a la mayoría de la población. Y, por otro lado, también hay datos y estudios que están demostrando que tras el 2008 esas desigualdades se han ampliado. Luego, lo que ha hecho la crisis de 2008 es revelar la complejidad de las desigualdades, agudizarla y, por tanto, que aparezca en la agenda. Que aparezca en la agenda del desarrollo, cuando hasta este momento el eje central de la agenda del desarrollo era la lucha contra la pobreza. El cambio de pobreza a desigualdades como espacio político es enorme. La pobreza hace que nos ocupemos de una parte marginada, excluida de la sociedad. Las desigualdades coloca el foco en el centro de cómo se reparten los recursos de cualquier sociedad. Entonces, bueno, esto es un elemento que tiene su importancia y que probablemente sea una de las bazas políticas, luego hablaremos un poco de esto, que tiene la sociedad civil para presionar que la agenda que se negocie en el post-2015 sea una agenda más sistémica y con mayor impacto de cambio y de transformación. Bueno, ¿qué más ha cambiado? Pues se ha financiado, se ha afianzado el poder de las economías emergentes. Lo cual también desmonta bastante esa visión del mundo de ricos y pobres, norte-sur, porque hay otros actores que no son exactamente pobres, que no son exactamente ricos, pero que tienen un poder creciente. Y además da la casualidad que algunas de estas economías emergentes, como por ejemplo China e India, han sido las que han jugado un papel definitivo a la hora de reducir la pobreza extrema que medíamos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No ha sido una reducción de la pobreza extrema generalizada, ha sido una reducción de la pobreza extrema fundamentalmente en China y en India, que ha tenido un impacto de reducción de las cifras globales. Por otro lado, en muchas de estas sociedades, economías emergentes, ha aumentado la clase media, con dificultades, no al mismo nivel que se tiene en Europa, pero ha surgido una clase media de los países emergentes, rompiendo de nuevo esa visión y complejizando también el reparto y los equilibrios de riqueza norte-sur. Y finalmente, voy un poquito rápido con esto, se han vuelto más extrovertidos, estas economías emergentes han empezado a actuar más fuera de sus fronteras, tanto en su acción política como en su acción económica. Han empezado a ser más relevantes en las relaciones internacionales, en los acuerdos de política internacional, han empezado a ser más relevantes en la cooperación al desarrollo y han incluso entrado a comprar deuda soberana ante la crisis de la deuda de muchos países desarrollados, o sea que están tomando mayor peso y mayor notoriedad. Bueno, estos serían los cambios más estructurales, pero además hay otra serie de factores que han cambiado desde el año 2000 cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En primer lugar, ese momento de optimismo de inicio del milenio ya no existe. Cuando cambió el milenio se pensaba efectivamente que entrábamos en una nueva etapa de mayor progreso y riqueza para toda la humanidad. Digamos que era el estado de ánimo político generalizado entre aquellos que tomaban las decisiones y que cerraron la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No tenéis más que leer los documentos que se aprobaron en la Declaración del Milenio. Reflejan muy bien esa sensación de optimismo, de podemos acabar con la pobreza. Somos la generación que acabará con la pobreza, por ejemplo, ¿no? A lo mejor os suena este eslogan. Y era en un entorno donde había recursos. Los picos de aumento de ayuda oficial al desarrollo tuvieron lugar más o menos en torno al año 2005. Fue cuando se aumentó la ayuda en sus cantidades mayores, ¿no? Sin embargo, ese optimismo a día de hoy, con todo lo que ha impactado la crisis y todos los problemas que tiene el mundo, está en claro decaimiento. Estamos dominados por las políticas de austeridad absolutamente en todos los niveles, en casi todos los niveles del planeta. Hay una enorme crisis de seguridad. Si os dais cuenta, han proliferado muchísimos nuevos conflictos y está habiendo todo un movimiento de cambio de poder en torno a las agendas de seguridad.
que generan mayor desconfianza, un entorno menos favorecedor para crear acuerdos y finalmente con el cambio de milenio hubo un impulso, sobre todo en el discurso de que había que cambiar Naciones Unidas, remodelarlo, adaptarlo al nuevo milenio y esa agenda de cambio de Naciones Unidas ha quedado completamente irrelevante. Bueno, en este bosque es cuando llegamos al 2015, se están haciendo las valoraciones y evaluaciones de cómo se han cumplido los objetivos, unos avanzan mejor, otros avanzan peor, bueno, y comienza el proceso de elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, es decir, la nueva agenda para los próximos 15 años. Nos encontramos de nuevo con un proceso liderado por Naciones Unidas, sigue siendo el actor que coordina un poco que esta agenda sea asumida por todos los estados. A la vez que se pone en marcha el proceso de revisión de los ODS, se pone en marcha una iniciativa que se llama El Mundo que Queremos, exactamente la página web, la página de internet sobre el mundo que queremos es así, The World We Want, podéis entrar a consultarla si queréis, porque se pone en marcha un espacio online de consulta ciudadana directa, para que las personas participen directamente en cómo quieren cambiar los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es una cosa que es nueva, ¿no? Este proceso de participación, de apertura a la sociedad, con todas las limitaciones que tiene, que ha tenido muchísimas, es una diferencia en relación a cómo se construyó la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Pero pone el énfasis en dos elementos. El carácter visionario de la agenda. Es un carácter visionario que genera desconfianza. Lo que pactemos en el post-2015 va a cambiar el mundo. Eso es a lo que me refiero con el carácter visionario. ¿Por qué tiene ese carácter visionario? Porque viene de esa lectura de que estamos en un momento histórico, un poco de la influencia de la entrada de las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces tiene ese carácter visionario, que contrasta con el contexto real que estamos viviendo, de austeridad, de desconfianza, de inseguridad, ¿no? Entonces se contrapone un poco a eso. Quiere dar la sensación de que a través de esta agenda vamos a ser transformadores, vamos a cambiar el mundo. Y por otro lado, el espacio este del mundo que queremos abre una vía de participación ciudadana directa, accesible, si viviéramos en un mundo sin brecha digital y con suficiente interés de los ciudadanos para seguir lo que se discute en Naciones Unidas, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, pone sobre la mesa el carácter visionario y pone el énfasis también en la participación. Y en este momento, esta transición de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en fase de negociación. Digamos que ahora, en enero de 2015, entraríamos en la negociación entre Estados para cerrar el acuerdo entre gobiernos que fijaría los objetivos. Y hay todo planes de distintos actores, de distintos implicados, de tratar de incidir en esta agenda el año que viene, y es una agenda importante para la sociedad civil durante el año que viene, ¿no? Bueno, algunas cuestiones claves de los ODS. Son muchos más objetivos, no voy a entrar en detalles, simplemente he seleccionado algunos temas que me parecen interesantes. Y que además yo lo planteo desde la perspectiva de lo que dice la sociedad civil, de la exigencia que desde algunos sectores de sociedad civil mayoritarios se está haciendo a los gobiernos que están cerrando la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, sigue habiendo un objetivo vinculado a la erradicación de pobreza extrema. Pero ya sabéis que la pobreza extrema se mide mediante la figura de $2 al día. Lo que marca que tú seas un pobre extremo no es que tengas acceso a $2 diarios. Entonces, se plantea la erradicación de la pobreza extrema para 2030. Entonces, la sociedad civil considera que esa meta es en absoluto ambiciosa, que es de hecho bastante poco ambiciosa, y que seguir midiendo la pobreza extrema con la medida de $2 diarios es un engaño. Entonces, la propuesta de sociedad civil es que se mida a través de los $10 diarios, que se considere pobre extremo aquel que tiene menos de $10 diarios para su consumo personal, porque esta podría ser la media global.
y entonces un objetivo de erradicación de la pobreza extrema, entendida como alguien que vive con menos de $10 diarios, para 2030 sí sería un objetivo ambicioso y aceptable para la sociedad civil. Bueno, segundo tema. La inclusión de un objetivo que tenga por finalidad luchar contra las desigualdades. Esto es otra de las batallas. ¿Por qué? Justamente porque ha quedado muchísimo más manifiesto y relevante el impacto del tema de las desigualdades después del impacto de la crisis financiera del 2008. Entonces, este objetivo de desigualdades no tiene mucho apoyo entre la mayor parte de los gobiernos, estuvo a punto de caer de la agenda este verano, hubo presión de última hora y se ha mantenido, pero está redactado en unos términos pues excesivamente genéricos, sin metas claras, que puede dejarlo en una mera declaración de intenciones que no sea posible, a la que no sea posible darle un seguimiento a fondo. Entonces, una parte importante de la sociedad civil considera que el foco de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que estar en la lucha contra las desigualdades y que, por tanto, los compromisos de los gobiernos para reducir las desigualdades tienen que ser muchísimo más avanzados. En tercer lugar, entra en la agenda, también de manera tímida, toda la reflexión sobre el cambio de modelo productivo y de consumo global. No es posible, debido a los límites del planeta, mantener el modelo de producción y de consumo que vivimos hoy en día en los países occidentales. Con este modo de producción y de consumo estallaría el planeta. Por tanto, es necesario que parte de la reconceptualización del mundo que viene implique otra forma de producir y otra forma de consumir. Y eso es un trasvase también de riqueza y de recursos del viejo norte al viejo sur. Por tanto, esto aparece tímidamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un tema clave para un sector de la sociedad civil, aquí hay bastante controversia también, no digamos que hay acuerdo, pero hay una reflexión interesante de que la solución tiene que ser sistémica y tiene que afectar a la centralidad de cómo se produce y se consume en el mundo, y que tanto la producción como el consumo son fenómenos que están completamente globalizados y por tanto tienen que tener un abordaje global, y el impacto de cómo producimos y cómo consumimos es enorme en el ambiente. La otra gran reclamación de un sector importante de sociedad civil es que esté muy vinculada los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda de derechos humanos, que no ocurra como en los ODM, que por un lado están los compromisos blandos de los ODM y por otro lado la agenda de derechos humanos. No nos olvidemos que todo el trabajo que se hace en derechos humanos está basado en ir promoviendo la obligatoriedad de los derechos humanos, su exigibilidad y su garantía ante instituciones políticas nacionales. Por tanto, el empujar por la concepción de que muchos elementos de los objetivos de desarrollo sostenible son derechos humanos implica un empuje, un avance hacia unos compromisos más obligatorios y menos voluntarios. Y por último, una cuestión que está también bastante en el debate es el rol y el peso que tiene o que está empezando a tener el sector privado lucrativo en los objetivos, en la conceptualización, en el espacio político de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estas serían algunas cuestiones y voy a entrar en una serie de menciones hacia cómo se va a gobernar esta agenda, ¿no? Bueno, la reflexión sobre cómo se va a gobernar esta agenda, sea lo que sea, sean finalmente 17 objetivos, 15 objetivos, entre o no el tema de desigualdades, entre o no el tema del cambio de modelo productivo, entre o no la erradicación de la pobreza en los términos que os he dicho, sean, como queden finalmente definidos. Sobre lo que sí parece que hay acuerdo es que estos objetivos serán universales. No serán objetivos para los países pobres, para los antiguos países del sur, serán objetivos para todos los países. Eso es un cambio enorme en la forma de mirar el mundo. Y detrás están esos cambios de los que os he hablado al principio de la conferencia, ¿no? Entonces, primero, universalidad de la agenda. Los objetivos serán aplicables para todos los países. Ahora, no serán aplicables de la misma forma para todos los países, porque existen responsabilidades compartidas, pero diferenciadas.
Es decir, el compromiso de reducción de pobreza extrema, por ejemplo, no será igual en una sociedad en la que el 15% de la población está viviendo en condiciones de pobreza extrema que en una sociedad en la que el 60% de la población está viviendo en pobreza extrema. Entonces, habrá niveles adaptados al contexto de cada país. Y por otro lado, por ejemplo, en relación a muchísimos elementos de la crisis ambiental, existe una deuda ecológica que tiene los antiguos países del norte en relación a los países del sur que debe ser reconocida. Y por tanto, parte del peso en el cambio y en los compromisos ambientales tiene que repartirse de manera justa teniendo en cuenta cuál ha sido la historia de la que venimos. O sea que esta reflexión de las responsabilidades compartidas y diferenciadas junta estos dos elementos que os digo. Cada uno adaptará sus obligaciones a su contexto, pero existe también una serie de procesos históricos en los que no se puede exigir por igual a todos, ni todos tenemos la misma responsabilidad, el mismo grado de responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Y finalmente, el tercer elemento que es muy interesante sobre cómo se gobernará esta agenda es que se pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha algún sistema o algún mecanismo a través del cual se rindan cuentas de los compromisos asumidos. A día de hoy, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo único que hay es un sistema de reporte sobre el avance de los objetivos. Nada más. A través de una serie de indicadores se está respondiendo, se está informando si los objetivos se cumplen o no. Y ahí se queda el tema. Lo que se trata de hacer en los Objetivos de Desarrollo del Desarrollo Sostenible es que haya un mecanismo en el que se pueda responsabilizar a algunos actores de esos resultados, algunos actores políticos. Como os podéis imaginar, esta es la cuestión, en realidad, más transformadora y más peliaguda. Si consiguiéramos a nivel global establecer un sistema de responsabilidades políticas por el cumplimiento de algunos de estos objetivos. Entonces, esta es una pelea, entre comillas, un espacio de negociación que se inicia ahora. Y que ahora es cuando se van a poner sobre la mesa distintas propuestas para hacer lo que se llama el sistema o el mecanismo de rendición de cuentas. Esta es una pelea que va a ser muy complicada y no hay que ser muy optimista pensando que se puede avanzar mucho, pero el solo hecho de que esté en agenda ya significa que hay un cambio de mentalidad, un cambio de forma de ver de los asuntos políticos globales, ¿no? Entonces os comento un poco las cuestiones que desde sociedad civil se están poniendo sobre la mesa sobre por dónde podrían ir estos mecanismos de rendición de cuentas de carácter global para responder del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, ¿quiénes deben rendir cuentas y quiénes deben participar en esta rendición de cuentas, ¿no? Lo que parece claro es que no solamente los estados tendrán que rendir cuentas, porque a la hora de cumplir muchos de esos objetivos, como el poder político, la centralidad del poder político ya no está exclusivamente en el Estado, sino que está en otros espacios fuera de las fronteras del Estado, tiene que haber otros actores que respondan también políticamente. Esto es una de las cosas que se dicen desde sociedad civil. Por ejemplo, hay grandes corporaciones privadas que tienen enorme impacto a la hora de cumplir o no estos objetivos de desarrollo sostenible. Ellos, estas corporaciones, por ejemplo, también deben responder de algunos de estos objetivos, ¿no? De cuál es su actuación en relación a alguno de estos objetivos. Por otro lado, también los ciudadanos, las organizaciones, podemos tener nuestra responsabilidad en el cumplimiento de algunos de estos objetivos. Entonces, están tratando de analizarse, de plantearse modelos que vayan de un sistema de rendición de cuentas interestatal a un sistema que lo llaman ahí multi-stakeholder and inclusive, ¿no? Inclusivo, amplio, donde haya pluralidad de actores de diferente naturaleza. En segundo lugar, dada la crisis de legitimidad política brutal que tienen las actuales instituciones internacionales surgidas del modelo pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, es necesario dar un espacio a mecanismos políticos de rendición de cuentas de las personas que se ven afectadas, que están sufriendo directamente las peores consecuencias del no cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Entonces, esto en inglés lo llaman People-Led Accountability Mechanisms, puede ser lo que ahí están valorando, poniendo sobre la mesa algunas organizaciones de sociedad civil, que haya pues algunas asambleas ciudadanas, que grupos que están sufriendo situaciones de marginalidad y de extrema pobreza tengan espacio para en algún momento exigir cuentas a algunas autoridades políticas sobre algunos elementos de la agenda que les están afectando directamente. Ahí hay todo un espacio de creatividad política bastante interesante, que está muy inspirado por todo lo que es la orientación de la democracia participativa. Ese debate se está teniendo lugar también en el espacio global, ¿no? Sería conveniente, interesante, plantean unos sectores de sociedad civil, que hubiera un espacio de rendición de cuentas en el que los protagonistas fueran ciudadanos corrientes, de a pie, de instituciones y sobre todo ciudadanos que sufren directamente los efectos más adversos del no cumplimiento de los ODS. En segundo lugar, como veis, es un mecanismo de rendición de cuentas complejo lo que se está poniendo sobre la mesa. Multi-stakeholders, o sea, con muchos actores y centrado también, o que tenga algunos elementos que da centralidad a la gente. En segundo lugar, está el debate entre que la rendición de cuentas sea voluntaria. Aquellos actores del post-2015 que estén más comprometidos con la agenda de los objetivos aceptan someterse a los mecanismos de rendición de cuentas, lo aceptan, pero lo tienen que aceptar voluntariamente. No todo el mundo estaría sometido, o que sea obligatoria. Todo el mundo, todos los actores han de someterse, todos los gobiernos, determinados actores del sector privado, o solamente aquellos que voluntariamente quieran hacerlo. Claro, las posiciones, digamos, más interesantes son aquellas que exigen la obligatoriedad de la agenda, pero lo más posibilista es que quede en un mecanismo voluntario, que solo aquellos que quieran, por razones políticas, por mostrar un compromiso especial con los ODS, acaben sometidos a los mecanismos de rendición de cuentas. Es muy probable que quede en una cosa de mera voluntariedad, pero hay un sector de sociedad civil que está empujando porque haya obligatoriedad. El problema con la obligatoriedad es que no tenemos instituciones globales capaces de garantizar la obligatoriedad de ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible a día de hoy. Podríamos tenerlas, pero ese trabajo no está en marcha y no se está abordando en este momento en el que se está negociando la agenda. En tercer lugar, en todo caso, lo que resulte será un mecanismo de rendición de cuentas matricial. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que habrá objetivos de desarrollo y actores que tendrán una acción política más global. Habrá otros actores que tendrán una acción política más estatal y otros subestatal. O sea, lo que se está pensando es que gobiernos regionales también puedan rendir cuentas del cumplimiento de los ODS, que se haga a nivel estatal, que se haga por actores del sector privado, por actores ciudadanos. O sea, que sería en todo caso un mecanismo complejo, lleno de equilibrios y matricial, no vertical. Esa forma de ver la relación política de ciudadanos gobernados frente a gobernantes exclusivamente vertical, en un espacio global de política global, desaparece. Esos niveles se entrecruzan. Y por último, dos cosillas más, parece ser que lo que más aceptación tiene entre los estados es que pudiera acordarse algún sistema de rendición de cuentas basado en las experiencias que hay de evaluación de pares. Es decir, imaginaos, España tiene que cumplir de los X objetivos de desarrollo sostenible 5 en su país. Y después de 5 años es evaluado por 3 países. Un país de Asia, un país de Europa, un país de África, y un país de América Latina, por 4 países. Entonces, los pares se evalúan entre ellos. A los estados les evalúan otros estados. Este es un mecanismo de rendición de cuentas que se utiliza en muchos espacios internacionales. De hecho, en la ayuda, en lo que es la ayuda oficial al desarrollo, en el marco del Comité de Ayuda al Desarrollo, es el sistema de evaluación que hay, es un sistema de evaluación de pares. Los estados se evalúan entre ellos. Y eso tiene cierto peso político porque te importa lo que digan otros estados, de cómo tú funcionas, etcétera, pero en ningún caso es obligatorio, siempre voluntario, y se basa en la información que el Estado da a aquellos que le evalúan. Entonces, es muy probable que algo de este estilo, un mecanismo de evaluación de pares, se ponga en marcha en el marco de ODS.
Y finalmente hay un gran debate que es clave para cualquier cuestión que tenga que ver con la rendición de cuentas, que son los datos y el acceso a la información. No se pueden exigir responsabilidades políticas si no se tienen buenos datos y un acceso a la información sobre lo que está ocurriendo. No se puede hacer si no es así. Entonces hay toda una serie de iniciativas en marcha que lo que están tratando de ver es qué tipo de información sería necesaria y cómo podría ser accesible para que estos mecanismos complejos de rendición de cuentas de carácter global, matricial y con un papel ciudadano se pusieran en marcha. Hay una iniciativa, por ejemplo, que están pensando con algún soporte tecnológico, un espacio donde se puedan poner las estadísticas internacionales, las estadísticas nacionales de que dispongan los países y estadísticas que sean capaces de levantar los ciudadanos para aquellos temas que no controla y que no mide el Estado, ¿no? Entonces, el generar un espacio virtual que permitiera concentrar esa gran cantidad de datos provistos por actores particulares, por actores públicos y por actores públicos internacionales, podría permitir un acceso a información que hasta ahora nunca ha habido y unas posibilidades de seguimiento, de cruzar datos que hasta ahora nunca han sido posibles, ¿no? Y por tanto un tipo de acción política quizás más organizada, más comparativa y de un carácter más global. Y eso es otro de los temas que se están poniendo en marcha porque eso requeriría financiación, compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, los elementos que se están poniendo sobre la mesa para cómo se va a gobernar la agenda de los ODS tienen un carácter en mucho sentido innovador, tienen un carácter en el que el peso de la sociedad civil para empujar alguno de estos elementos es clave, porque es lógico que los actores políticos responsables de los ODS no quieran dejarse atar en corto, y por otro lado, no creo tampoco que sea posible no adoptar ningún mecanismo y quedarnos en un sistema de rendición de cuentas tan frágil, tan débil como es el actual de los ODM, o sea que algún avance habrá, pero la presión política que hay en avanzar en un modelo de gobernanza distinto, pues es probablemente uno de los pocos espacios que hay en este momento internacionales o globales de innovación política. Y por último, a toda esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, no me queda más remedio que decir que efectivamente tiene una gran hipótesis letal para aquellos que manejáis planificación de proyectos. La hipótesis letal es un factor externo a esa agenda que puede hacer que todo lo que trabajes en esa agenda quede en papel mojado, quede como algo irrelevante. Y tenemos que reconocer que hay una hipótesis letal enorme en todos estos procesos de negociación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es que este es un proceso que es marginal a los espacios políticos reales donde se toman las decisiones sobre el futuro del mundo. Los grandes espacios de poder no son los que están, no son en los que se está trabajando la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, corremos el riesgo de que a pesar de todos los elementos innovadores, atractivos e interesantes que plantea, quede en un proceso que tenga poco que ver con la toma de decisiones reales sobre el futuro del mundo que se puede dar en otros espacios fuera de este ámbito concreto de Naciones Unidas y de relaciones estatales y de organizaciones que vienen del movimiento verde y del movimiento de cooperación que están tratando de presionar. Y bueno, con esto terminaría. Espero haber conseguido interesaros un poquito en el tema y no haber resultado tampoco demasiado lejana, ¿no? Gracias.